Hola, muy buenos días a todos los que empiezan a conectarse con nosotros el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo Instagram Live de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Esperemos a que se conecten más personas para dar inicio a este live con el tema de hoy. Ya les voy a contar de qué se trata. Cuéntenme ustedes desde dónde nos ven. David, hola, buenos días. Biobet, hola. Harmony nos ve desde Buga. Muy buenos días a todos. Hola Boyacá, Bogotá, México. Qué bien que nos vean también desde otros países. Desde New York, buenos días a Cali, Barranquilla, el Cañón de Chicamocha, Villavicencio. Bueno, bienvenidos todos a este Instagram Live. Como saben, cada jueves tenemos un tema diferente en estos Instagram Live para que se programen. Cada jueves a las 11 de la mañana trataremos temas diferentes de biodiversidad, de nuestros parques, de nuestras áreas protegidas, de fauna, de flora. Bueno, tenemos invitados súper especiales y pues qué rico que se conecten con nosotros cada jueves. Hoy tenemos un tema muy especial. Voy a esperar a que se conecten un poquito más. A ver, sigo saludando. Por aquí vi que nos saludan desde España, Medellín, Miki en Argentina, Gonzalo en Manizales, Atlántico, César. Bueno, un saludo para todos. Listo, comencemos. Hoy tenemos un tema muy chévere. Vamos a hablar sobre una especie de fauna que muchas personas no conocen, que muchas personas la confunden con otro tipo de animales. Pero bueno, tendremos unos expertos acá que nos van a contar sobre la danta de montaña. Tenemos diferentes dantas en Colombia, pero hoy vamos a hablar específicamente sobre la danta de montaña y sobre el programa de conservación que se viene manejando, que se viene trabajando desde parques nacionales con otras entidades que ya les voy a contar. Entonces, bueno, para contarles un poquito de qué es la danta, muchas personas no la deben conocer, otras tal vez sí, pero les voy a contar unos datos muy interesantes para que más o menos empecemos a hablar sobre la danta de montaña o las dantas en general. Bueno, en el mundo existen 4 especies de dantas y en Colombia somos muy afortunados porque contamos con 3 de las especies. De esas 4 contamos con 3 en nuestro país. Este animal se encuentra desde el sur de México hasta la parte central de Sudamérica y en Colombia habitan en el Caribe, Pacífico, Orinoquía, Amazonía y en la cordillera central de los Andes. Por lo mismo existen diferentes tipos de danta dependiendo de esta ubicación geográfica en Colombia. Y se encuentra en 20 áreas protegidas o en 20 parques nacionales está presente la danta. Entonces es una especie muy maravillosa que nos sirve para muchos servicios ecosistémicos que ya vamos a conocer. Pero entonces, para que hablemos más específicamente de la danta de montaña o también como se le conoce danta de páramo o tapir andino, para que sepan también la danta es un tapir. Entonces, para que conozcamos un poco de esto, tenemos 2 invitados muy especiales el día de hoy. Se trata de Iván Pinto, es biólogo de Parques Nacionales Naturales de Colombia, profesional de vida silvestre, está enfocado en los temas de interacción, rescate, tráfico ilegal, reubicación, especies exóticas, salud de la vida silvestre y él trabaja en muchos programas de conservación dentro de Parques Nacionales Naturales. Y también tenemos el día de hoy al doctor José González Maya. Él es biólogo de la Universidad Latina de Costa Rica, magíster en Ciencias en Conservación del CATI de Costa Rica y es PhD en Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es el director científico de PROCAT
y es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Quiero contarles que este programa de conservación se ha venido trabajando entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y también entre la ONG PROCAT, que es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a investigar y a conservar especies y ecosistemas. Y también este programa se trabajó con el CTC, que es la conservación del tapir de Colombia. Entonces, bueno, para no alargar más esta introducción, voy a invitarlos tanto a Iván como a José a que se unan con nosotros para que empecemos a hablar sobre la danta de montaña. A ver, los voy a buscar por acá. Iván, acá les estoy enviando la solicitud. Hola, buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, encantado de estar acá con ustedes, sobre todo para hablar de esas especies maravillosas que son los tapires. Gracias, sí, genial. Es una especie que muy pocos conocen, que las personas a veces nos dicen como que qué animal es este, existe en Colombia, entonces bueno, súper chévere hablar hoy sobre esta especie. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Ya aquí, pues, creo que estos espacios son importantísimos pues, feliz que estemos aquí, pues, reunidos. Súper, muchas gracias. Bueno, ya ahí hice una introducción sobre sus perfiles, pero cuéntenme ustedes un poquito quiénes son, por qué se enfocaron en este tema de la danta, en dónde están en este momento, para que las personas conozcan un poco sobre ustedes. Adelante, Iván. Vale, gracias, José. Bueno, yo soy Iván Pinto, biólogo de la Universidad Nacional. Digamos que a lo largo de lo que yo he trabajado, siempre me he enfocado como a este tipo de acciones, más que todo como en manejo de fauna, rescates, tráfico, eh, y pues todos estos temas son elementos importantes para entender una especie, no solo digamos de una forma biológica, de cómo se reproduce, de dónde se mueve, sino también entender otras dinámicas que le pueden estar afectando, que muchas veces pues son por el hombre, ¿no? Ujú, Eh, y nada, digamos que mi énfasis siempre ha sido este lado, la fauna, algunos temas como de flora también, pero digamos que un gran cariño mío es hacia los animales y en especial mamíferos. ujú. Eh, no sé qué más te podría contar. En ¿Hace, parques, digamos que estamos par- trabajando. Dime. hace cuánto estás con nosotros en Parques Nacionales? Bueno, en parques yo inicié este año. Digamos que antes estuve en otras entidades un poco más ligadas pues también del gobierno, pero un poco más ligadas al control al tráfico de fauna. Ujú, Entonces, llegar a parques es completar ese pedazo, de comenzar a pensar también en cómo esa parte de investigación, cómo se apoya, se incentiva un poco. claro. Y digamos que ya en parques hemos entrado, entré a trabajar en estos temas de tráfico, lo que tú comentabas, mirar qué está pasando dentro de los parques, algunas acciones de rescate cuando la gente encuentra animales heridos, también temas como de interacción. Entonces, en el caso de oso, digamos, cuando el oso se acerca a unos cultivos, cuando consume ganado o cuando sencillamente pasa y la gente a veces lo ve y ya por eso también conlleva, digamos, algunos sustos que tiene la gente, que pues a veces hay que ayudar a entender un poco porque pues no necesariamente la presencia significa conflicto, ¿no? A Ujú, veces es sencillamente un avistamiento, como pasa, digamos, con las aves. Eso también es un tipo de interacción. Cuando la gente va a ver aves, como a identificarlas, el aviturismo. También manejamos temas como liberaciones, cuando animales se incautan o se rescatan, o ONGs están haciendo proyectos de repoblamiento, casos, digamos, como de caimán llanero. Mm, y así, también temas de especies exóticas, entonces la presencia de perros en algunas áreas, la presencia del pez león en aguas del Caribe, posiblemente también del Pacífico.
corales invasores, una cantidad impresionante de temas. Cantidad de especies en todos los ecosistemas. Bueno, José, y tú cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, yo también soy biólogo, tengo un doctorado en conservación y lo que he hecho principalmente en mi vida es investigación en biodiversidad, pero muy aplicada a la toma de decisiones, muy aplicado a decisiones de conservación. Y a través de Procat Colombia, que es la ONG que dirijo, lo que hacemos es trabajar mucho precisamente con autoridades ambientales, con gobiernos, con comunidades locales, para llevar esa ciencia a la aplicación, ¿no? O sea, la idea es que esta ciencia sea ciencia aplicada y tenga impacto en la realidad y sobre todo tenga impacto en el bienestar de la biodiversidad, que al final de cuentas es bienestar para nosotros mismos como humanos. Y Ujú, digamos que con el tapir específicamente dentro de esos procesos, hace unos años en conjunto con el grupo de especialistas en tapires de la UICN, que es la Unión Mundial para la Naturaleza, que tiene un grupo dedicado solo a tapires, decidimos crear la Iniciativa Colombiana de Tapir. Y esa Iniciativa Colombiana de Tapir es una iniciativa donde lo que buscamos es articular a los actores y promover acciones de conservación para las tres especies de tapires que ya mencionabas tú al inicio. ujú. Eh, y dentro de eso, hace un par de años iniciamos con Parques en este ejercicio precisamente de tratar de organizar o de darle un norte claro a las acciones de conservación del tapir de montaña, que digamos que es muy especial para Colombia en el sentido que somos prácticamente el corazón de su distribución. Entonces, es como una de esas iniciativas donde desde el trabajo mancomunado entre la academia, entre las ONGs, entre el gobierno, hacemos ciencia, pero esa ciencia la utilizamos para hacer una planeación mucho más adecuada del territorio y esperemos pues que tenga un impacto sobre el bienestar de estas especies a largo plazo. Excelente. Y es súper importante esos espacios para dar a conocer todo este trabajo con las personas y que también nos ayuden no solamente a reconocer a la especie, sino también a protegerla, a cuidarla, porque lo que decimos desde Parques Nacionales siempre en nuestros lives, cuando hablamos de diferentes especies, que el trabajo no se quede solamente en nosotros, sino también que todas las personas de la sociedad, desde sus casas o cuando salen a visitar algún área, nos ayuden a proteger todas las especies. Bueno, cuéntenos un poquito sobre la danta, sus características, porque muchas personas a veces en parques nos dicen qué animal es este, cómo así, tiene forma de oso, tiene forma de hormiguero, quién es, o sea, cuéntenos ustedes un poquito esas características especiales de la danta. Si quieres, José, que tú Dale, dale, hables si un quieres poco. yo hablo sobre las otras pobres tantas. Bueno, de manera muy general, las dantas son mamíferos, pues uno los identifica fácil por el tamaño, son grandísimas. Es uno de los mamíferos más grandes de Sudamérica, creo que terrestre es el único tan grande. A veces creo que el oso también, no recuerdo bien las medidas. Pero digamos que es un animal tan único, tiene una presencia de una probóscis y de una forma de nariz muy larga, que incluso a veces es funciona como un dedo más para ayudarle a recoger, digamos, la comida. Son animales un poco solitarios realmente. No los vamos a ver en manadas, como digamos pasa con los chigüiros. Realmente si algo vamos a ver es quizás a la mamá con la cría y andando así. Digamos que de manera muy general también son animales que habitan en casi todos nuestros ecosistemas, digámoslo, de, de bosque. Las vemos, digamos, en lo que son los páramos, los bosques de niebla, las selvas tropicales. No la vamos a ver en desiertos, quizás, o sea, no hasta ese nivel, pero pues veamos que Colombia tiene una gran cantidad de cobertura boscosa, entonces es fácil que posiblemente estén en la mayoría de sitios. Ok. Eh, Hay varias especies, digamos que algo muy curioso es que en Colombia tenemos, digamos que formalmente tres, potencialmente otra adicional que se ha identificado y se ha diferenciado en el Amazonas, pero a veces hay una discusión ahí como un poco taxonómica, un poco de si existe, ¿no? Pero digamos que sí, en principio creería que sí. O Y sea, se hay otra podría especie, ¿sí? endémica en Colombia. Podríamos pensar, No, ok. o sea, bueno, es que bueno, Ahí José No, de no, no. pronto puede explicar un poco más eso. Es súper complejo la taxonomía, migra,
se cambia, a veces baja a subespecie, a veces se sube a especie. Digamos que esas definiciones taxonómicas son súper dinámicas y dependen mucho de la investigación que se hace. Y digamos que Colombia, por la misma mega diversidad que hay, a Ujú. veces no vamos a la velocidad que quisiéramos, entonces algunas definiciones como todavía estamos concretándolas. Pero digamos que el caso va que Colombia tiene la mayor diversidad de especies de tapir. Hay una adicional afuera que está por Indochina, más o menos, o sea, está en el continente asiático. Eh, pero irónicamente son muy parecidas, la misma forma de nariz, la misma forma de tamaño, como las mismas formas de alimenticias, y es muy irónico, es muy chistoso que estén súper separadas. Creería que eso es como las características generales, digámoslo así. José, de pronto tú sí puedes explicar con más propiedad como las diferencias. Bueno, pues sí, como decías, en Colombia tenemos tres especies, pero además tenemos una subespecie que sí es endémica, que es el tapir de tierras bajas colombiano. Mm. Em, digamos que lo que hace único a Colombia, como muy bien decía Iván, es que somos el único país que tenemos esas tres especies, de las cuatro, la otra está en Malasia, pero estas tres confluyen en el territorio colombiano precisamente porque Colombia tiene prácticamente una muestra de todos los ecosistemas representativos de Sudamérica. Entonces eso lo hace supremamente único. Tenemos, por ejemplo, una especie que es el tapir centroamericano, que viene principalmente desde México, por todo Centroamérica, llega hasta el Pacífico colombiano y tenemos muy pocos registros confirmados, pero tenemos registros hacia las zonas bajas, digamos, del Chocó, todas las zonas del Pacífico. Parece y hay, digamos, que una idea que puede llegar un poco más abajo, incluso casi que hasta Ecuador. Eh, tenemos otra especie que es bueno, tenemos el tapir de montaña del que estamos hablando hoy, es una especie netamente andina, vive en las zonas altas de los Andes. Como te decía al principio, digamos que en Colombia está la mayor parte de su distribución, es decir, es como la parte más importante de su distribución, pero sin embargo llega un poco más hacia el sur todo el tiempo sobre los Andes. Y tenemos otra gigante que es el tapir amazónico o el tapir de tierras bajas. Y ese tapirus terrestris es un tapir, una danta que vive principalmente en las zonas de la Amazonía y la Orinoquía y está prácticamente en la mayoría de zonas bajas de todo Sudamérica. Y hay esta Ujú. subespecie en particular, que es una subespecie, se llama subespecie a esas que todavía no se han diferenciado del todo, o sea, un grupo de individuos que no se ha diferenciado del todo de una especie, pero que ya tiene unas características particulares. Y recordando que la evolución toma miles de años, una subespecie, digamos, o sea, para que surja una subespecie y luego surja una especie tiene que pasar muchísimo tiempo. Pero tenemos ya una subespecie que está ubicada en las zonas bajas de los valles interandinos, específicamente en los valles del río Cauca y el río Magdalena. Y es un tapirus terrestris colombianos, es el tapir de tierras bajas colombiano, es endémico a Colombia, es una subespecie endémica, y como se Ujú. imaginarán, supremamente amenazada, porque estos dos valles interandinos es prácticamente por donde ha pasado todo el desarrollo y la historia de Colombia, ¿no? O sea, desde la colonia. Claro. Entonces, digamos que quedan muy pocos hábitats para ellos, sin embargo, pues todavía hay aguanta, e incluso hay un parche de población en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el sector de La Guajira, hay un parchecito donde todavía quedan. Entonces, esa subespecie es como la más particular que tenemos. Y hay otra que potencialmente digamos, convertirse en una especie que es Tapirus cabomani, es una especie amazónica, digamos que no tendríamos certeza que esté en Colombia, fue descrita de muy pocos individuos en la Amazonía brasileña, y ahí sí, como dicen, pues estamos hablando de los últimos gigantes que nos quedan, y pues cuando uno quiere un gran descubrimiento, pues necesita una gran evidencia detrás. Entonces realmente lo que nos falta muchísima información para poder llegar a realmente a concluir que es una nueva especie y veremos si está en Colombia. En todo caso, digamos que a veces nos vamos mucho a que hay más, que haya más, que haya más, pero es que no necesitamos que haya más. Con las tres que tenemos un espectáculo de biodiversidad de antas en Colombia que no tiene ningún otro país, y que eso nos hace a los colombianos, y como muy bien decías tú ahorita, esto no es de parques, esto no es responsabilidad de parques nacionales, ni de las corporaciones, ni del gobierno, ni del ministerio, conservar a los tapires y conservar toda la biodiversidad es una responsabilidad que tenemos como sociedad, como todos ciudadanos de este país, y en especial Colombia, cuando tenemos una biodiversidad absolutamente maravillosa, es por supuesto responsabilidad de todos protegerla. Claro, es magnífico contar con estas especies en nuestro país. Bueno, ¿y de qué se alimenta la danta? Ya,
contaba que no mantienen en manada, sino que son más como solitarios, pero de que se alimentan, cuánto tiempo es, como cuántos años puede vivir una danta, digamos, esos daticos, cuánto puede pesar la más grande. ¿Tienen algunos datos de esos de pronto ahí a la mano? Dale, Iván. José, si quieres que yo no los tengo frescos acá, la verdad, tan Bueno, explícitos. pues las tres especies son muy particulares, de hecho son conocidas como las jardineras del bosque porque son principalmente, bueno, son principalmente herbívoros, aunque pueden comer algunas frutas y se alimentan, pero digamos que llamémoslas vegetarianas, ¿no? Es decir, son omnívoras, pero no consumen carne, principalmente herbívoras. De hecho, lo que más comen es bambú, chusquias, toda esta familia de la guadua, por ejemplo, es una de las fuentes principales. Y se llaman jardineras del bosque porque son precisamente las que van manteniendo, digamos que el bosque, y acá lo increíble es que tenemos una que se encarga de los bosques altoandinos y el páramo, una que se encarga de las zonas bajas amazónicas y los llanos, y otra que se encarga del Chocó, y lo que hacen es mantener la dinámica de la vegetación en estas zonas, precisamente consumiendo los rebrotes, consumiendo semillas que luego dispersan. Son maravillosas dispersoras, es decir, es súper común en estas zonas cuando vas caminando y te encuentras una caca, llamémoslo por su nombre, de danta, vas a encontrar un montón de plantitas surgiendo. Entonces, son maravillosas, por eso se llaman jardineras, porque son las que mantienen, son las que le dan la dinámica a estos bosques. Y además, por su tamaño, al ser estos animales tan grandes, ellos van abriendo camino y van abriendo trillos, digamos, dentro de estos bosques. Y al abrir esos caminos, lo que están abriendo es espacio para que surjan otras especies, para que se aireen suelos, o sea, para un montón de procesos. Por eso son tan importantes. Eh, Al ser estos últimos gigantes, digamos que ellos son, los tapires o las dantas son lo último que nos queda de esas super megafauna que tuvimos en América hace muchos años, más o menos durante el Pleistoceno, donde teníamos los famosos tigres dientes de sable y los perezosos gigantes y estas especies que vemos en televisión. Estos son los últimos gigantes que nos quedan. Entonces tiene unas características muy particulares. Ya solo su forma, como ustedes decían, es muy particular. O sea, es un animal que no encaja, digamos, dentro de ningún formato. Tiene trompa, es grande, en fin, es una cosa bien extraña. Pueden ser bastante longevas, es decir, pueden vivir bastantes años. Digamos que no tenemos certeza, obviamente, de qué pasa en vida silvestre, pero en cautiverio hay individuos que llegan a 30 años, 35 años. Eh, y además tienen un ciclo de vida muy lento, es decir, se reproducen muy despacio. Normalmente tienen una cría una vez al año, su gestación dura más de un año, 390 días más o menos. Es decir, se Wow. reproducen muy lento. Solo tienen una cría, la cuidan por lo menos 1 o 2 años. Muy raras veces tienen gemelos, igual que nosotros los humanos, muy raras veces tienen dos. Entonces, claro, lo que tienen es que tener esos ciclos de vida tan lentos no son poblaciones que se recuperen muy rápido, sino que toma un tiempo para que sus poblaciones crezcan. Pero de nuevo, son súper singulares y evolutivamente incluso son una cosa súper extraña, que como decía Iván, tenemos un primo que está en Malasia y otro que tenemos acá, es decir, que se separaron probablemente desde cuando la Tierra estaba toda junta. O sea, tiene una historia espectacular que está acá presente en nuestro territorio. Súper esos datos que nos cuentas. Bueno, ahora nos comentaban que la danta de montaña es súper especial porque pues está en nuestros páramos, en nuestras cordilleras, pero ¿por qué específicamente se está desarrollando ese programa de conservación con la danta de montaña? ¿Por qué específicamente la danta de montaña? Y tú lo acabas de decir, digamos, hay que enlazar esos dos términos. La danta de páramo o danta de montaña vive en el páramo. Y Ujú. pues Colombia es el país que mayor cantidad de espacio de páramo conserva, casi todo. Hay uno un poco más en Venezuela, un poco más por aquí en Ecuador, pero la mayoría está en Colombia. Tenemos tres cordilleras, tres tipos diferentes de páramos que varían dependiendo también las especies, entonces hay bromelias y ¿cómo se llama? Frailejones de cada zona, o sea, de una cordillera hay unos, de otra cordillera hay otros, y eso va relacionado también con la danta. Esta danta pues está viviendo en esa franja que es páramo, bosque de niebla, y se mantiene ahí. Ella no baja hacia otras áreas, ella no se va a ir, digamos, hacia el Chocó biogeográfico,
ella no se va a bajar hacia los llanos. Entonces, si unimos las dos, vemos el por qué esa danta es tan especial, está tan metida ahí, está tan ligada ahí, y a la vez es el ecosistema que nosotros también tenemos. Entonces, Parques priorizó esto como un BOC de sistema. Un BOC es un valor objeto de conservación, es como un elemento central con el cual todo lo que hagamos en relación a él va a ayudarnos a proteger muchas más cosas. Digamos que es muy parecido a unas ideas que se tienen de especie sombrilla, pero bueno, nosotros lo definimos como BOC o valor objeto de conservación, y se definió desde ahí, entendiendo que ligada a ella va un montón de cosas más. Ok, Entonces, nos enfocamos por ese lado. ok, perfecto. O sea, la danta de montaña se tiene como valor objeto de conservación, así como en otros parques nacionales, en otras áreas protegidas se tiene como objeto de conservación otras especies. Digamos que parques nacionales tiene la danta de montaña dentro de las zonas y las áreas protegidas que están en la cordillera, en los Andes. Bueno, ahí hay dos. Es que tú sabes, en parques intentamos abarcar todo lo que tenemos y es muy difícil. Ujú. Bien lo decía José, es mega diverso, hay cantidad de información por todo lado. Nosotros hace ya varios años intentamos definir eso. Tenemos los BOC de área, digámoslo así, que es cada área tiene un interés particular. Digamos, estoraques, el área especial estoraques. Ellos tienen unos bosques secos súper únicos, su forma de paisaje es único y se han enfocado hacia ello ellos. Ujú. Eh, y así, cada parque intenta buscar uno de sus, como una línea para enfocarse. Además de eso, a nivel nacional, Parques definió unos BOC de sistema, o sea, a nivel nacional, porque aparecen en muchas áreas y tienen Ujú. un valor, digámoslo, no más importante que otros, sino que nos permite enfocarnos de alguna forma y abarcar más. Uno de esos es la danta de montaña, otro, digamos, es el oso andino, también tenemos los frailejones, por lo que te comentaba. No es solo una especie, son muchas y están en muchas áreas, entonces intentamos como coger esa Ah, información. También como está, valor digamos, general. dime. Se tiene como valor general y no específico de un área protegida, sino general de Colombia para Digamos que conservar. si agrupamos algunas áreas, que es donde están, porque digamos si nos vamos muy a lo puntual, si nos vamos digamos a la Orinoquía, al Tuparro, allá no vamos a encontrar la anta de páramo. Aquí sí vamos a encontrar la de tierras, la Tapirus terrestris, pero no la de páramo. Entonces intentamos agrupar esto porque también son ecosistemas más amenazados, también va enlazado con el tema de agua. O sea, intentamos, como lo que te digo, tomar una imagen que es la danta para agrupar muchas más cosas. Entonces, asimismo, tú vas a ver todo el plan de conservación que se diseñó, intentando acoger muchas cosas, comunicación, estado de ecosistemas, coger varias cositas para entender esa dinámica. Y a la vez, no solo pensarlo en el parque, sino salir a lo que está alrededor, porque pues, como hablábamos hace un rato, estas dantas son grandes, se mueven un montón, comen un montón, entonces ellas no se quedan solo en un área protegida, sino que salen. Claro, Entonces se pensó así. ok. ¿Y de qué se trata este programa de conservación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se trabaja entre Procar, parques? Digamos que cuéntenos un poquito sobre este programa de conservación. Bueno, ahí sí entro yo. El programa de conservación de Tapir, como decía Iván, realmente viene a responder a la necesidad de tener como una forma articulada de trabajar en la conservación de los tapires. Ya en Colombia tenemos un programa nacional de tapires, o sea, a nivel nacional para las tres especies, que se hizo hace ya bastantes años, pero el tapir de montaña, digamos que tiene un montón de cosas a su favor. Una es que es un objeto valor objeto de conservación de sistema, como estaba explicando Iván, es decir, es importante para todo el sistema de parques nacionales, obviamente las zonas altas, pero no importa, nos permite leer el sistema general. Pero además es una especie muy representativa de las zonas altas de montaña de los Andes en las tres cordilleras que tenemos en Colombia. Y eso lo hace pues que es una especie muy particular, pero además es una oportunidad interesantísima para articular las acciones y los planes de conservación que ocurren en las zonas altas de montaña del país. Entonces un poco el objetivo del programa es, digamos que a largo plazo el objetivo principal es recuperar las poblaciones y el hábitat de la danta, es decir, que mejoremos las condiciones en que están los tapires en este momento y eso lo logramos a partir de la articulación
de parques nacionales y en general los parques nacionales naturales como núcleos de conservación que articulan todo lo que ocurre en estas zonas altas de los Andes. Entonces, a largo plazo lo que buscamos es que tengamos más tapires en mejores condiciones. Eso significa que va a mejorar nuestra calidad de vida porque tenemos servicios como provisión de agua, intercambio de gases, mantenemos el bosque, etcétera, etcétera. O sea, es una inversión en nosotros mismos. Pero además lo que logramos es que los parques se articulen en estos paisajes, es decir, que los parques no se vuelvan islas. Y eso es súper clave porque bajo ese concepto que mencionó rápidamente Iván, que es el de especies sombrilla, es decir, estas especies que si logramos conservar, conservamos muchas más cosas que están dentro del territorio que se mueven, lo que estamos haciendo al final de cuentas es, digamos que de cierta forma, conservando los ecosistemas de alta montaña de Colombia, ¿no? Entonces, reducimos la presión utilizando una especie carismática de la que podemos enfocar acciones, pero que tiene un impacto sobre la biodiversidad. Entonces, la meta del programa es fundamentalmente darle un norte a las acciones que podemos tomar de conservación que permita que articulemos a la institucionalidad, a las comunidades y tengamos un impacto a largo plazo en beneficio de la biodiversidad en general, utilizando obviamente el tapir como nuestra bandera. Excelente. Bueno, ¿y en qué parques nacionales se tiene identificada la anta de montaña? Me imagino que en los nevados, no sé, de pronto, ¿sí? Son en total 180 áreas protegidas, eso es un montón. De esas 180, digamos que tenemos una proporción muy importante que son las reservas naturales de la sociedad civil, o sea, las reservas que tienen las comunidades locales, pero también tenemos un montón de parques como tal que tienen presencia. De hecho, lo que hicimos fue un poco agruparlos en estos núcleos que te mencionaba, donde tenemos como unas áreas priorizadas en las cuales cada uno de los parques nacionales es un núcleo, es decir, es lo que nos ancla, digamos, al manejo de ese territorio. Y dentro de eso tenemos, por ejemplo, los parques nevados o Tunquimbaya, tenemos Las Hermosas, el Nevado del Huila, tenemos Puracé, Churumbelo, Alto Fragua y Guácharos, Doña Juana, Orito, Corota y Sumapaz. Es decir, son los parques más grandes de alta montaña que tenemos en el país. Ujú. Y estos son territorios, digamos que, de nuevo, no es solo el parque, porque los parques no son islas, sino parques articulados con terrenos mucho más grandes, donde entonces tenemos un parque nacional y un montón de otras áreas protegidas de otros órdenes, incluyendo los regionales. Entonces, la idea es que acá las autoridades ambientales, parques dentro del parque y las corporaciones autónomas regionales alrededor articulen las acciones para mantener estos núcleos. En total son 7 núcleos los que identificamos dentro del programa y esos 7 núcleos es, digamos, donde se van a enfocar las acciones. No desconociendo el resto del territorio, por supuesto, pero digamos que donde priorizamos porque es donde tenemos una oportunidad enorme de mantener núcleos sanos de poblaciones de tapir de montaña para el largo plazo, digamos. Ujú. Digamos Bueno, algo muy importante, te complemento, digamos, de lo que dice José. Uno a veces ve el mapa de parques nacionales, solamente los parques, y te dicen, este es parques nacionales. Y la gente a veces no conoce que parques nacionales también es el articulador entre otras áreas protegidas, lo que llamamos el SINAP, Sistema de Áreas Protegidas, bla, bla, bla. Esto quiere ujú, decir que Parques, si bien puede diseñar y administrar su área protegida, tiene que comunicarse con las demás, con todas esas áreas protegidas que tienen los departamentos, que tienen incluso las alcaldías, y tenemos que hablarnos y les decimos, oiga, mire, tenemos estos casos, veamos qué podemos hacer. Si nosotros cogemos ese mapa, incluyendo parques nacionales, incluyendo parques departamentales, reservas de la sociedad civil, lo que habla José, que son las reservas privadas, lo que quiere hacer la gente por sí sola, digámoslo así, entre comillas, vemos que Colombia tiene una gran cantidad de áreas protegidas, tiene una conectividad impresionante. No solo vemos, digamos, el Parque Nacional acá, sino que vemos que acá hay otra área protegida, acá hay otra, y acá hay una más pequeñita que es una reserva de la sociedad civil, y todas ellas están trabajando para un mismo bien común, que es proteger esa biodiversidad. Entonces, claro, digamos que eso es un llamado de atención chévere, y es que hay que ver el mapa más completo y no solo parques, sino todo lo que hay alrededor. Y vamos a ver una vaina que realmente es espectacular, a la que le tenemos que trabajar, pero es muy bello ver eso, que hay muchas áreas. No es solo una, sino muchísimas. claro, incluso no solamente pues por muchas otras razones, pero una de ellas era lo que contabas hace un rato y es que las especies se van moviendo de zona, no se quedan específicamente en un parque, sino que se van moviendo de un lugar a otro y pues tenemos que trabajar en equipo para su protección, para su cuidado. Entonces,
entre otras cosas, Parques Nacionales también trabaja de la mano con entidades, con organizaciones, pues para que entre todos protejamos estas especies. Bueno, quiero hacerles una invitación a las personas que están conectadas en este momento. Si quieren dejar alguna pregunta relacionada con la danta de montaña, la pueden dejar acá en el chat y nosotros trataremos de resolverla aquí en el live a medida que vamos desarrollando el live. Bueno, cuéntenos cuál es el estado de conservación actual de la danta de montaña. Nos comentabas, José, que no es necesario tener un montón, que tampoco es que tengan una población muy amplia por su mismo desarrollo, reproducción, etcétera, pero ¿cómo está actualmente la danta de montaña? Pues en realidad es una especie que se considera tanto a nivel nacional como internacional en peligro de extinción. Está de hecho en una categoría que se llama vulnerable, que es como en las categorías más cercanas al peligro crítico, ¿no? A ese riesgo de desaparecer al corto plazo. Y eso fundamentalmente porque pues Colombia y gran parte de los otros países andinos se ha desarrollado alrededor de las zonas altas de los Andes, ¿no? Que eso no es tan normal que nos desarrollemos hacia las zonas de montañas. En el resto del planeta normalmente nos vamos a las zonas bajas. En Colombia nos desarrollamos mucho en la zona andina, por eso Bogotá está donde está ubicada, Medellín está donde está ubicada, ¿no? Y esas zonas de desarrollo pues coinciden con las zonas de distribución natural de la especie. Eso lo que ha hecho es que muchas áreas o grandes porciones de área de la distribución de la especie se hayan transformado, hayamos perdido los ecosistemas naturales y se han transformado a cultivos, se han transformado a pastizales para ganado, en fin, transformaciones en general. Entonces tenemos de entrada un problema grandote y es que coinciden muchas de nuestras actividades como humanos con las áreas naturales de distribución de la especie. Entonces se ha reducido muchísimo y eso por supuesto en la medida en que le reduces el hábitat, en la medida en que le reduces las áreas aptas para ella, pues también reducen por supuesto sus poblaciones. Pero además tenemos otras amenazas directas e indirectas sobre la especie, es decir, la principal es la pérdida de hábitat que ha ocurrido históricamente que les menciono, pero que sigue operando en muchas zonas del país. Lastimosamente todavía hay mucha transformación de ecosistemas naturales. Y hay otras que son completamente directas, es decir, todavía hay cacería de la danta, todavía, digamos, hay personas que cazan a la danta tanto por consumo, como por deporte, como por conflicto. El conflicto, como que, no sé, se me metió la danta y se comió unas matas de papa, por decir algo, entonces en retaliación voy y mato la danta, ¿no? Y son comportamientos que todavía ocurren. Y tenemos, por supuesto, problemas porque tenemos, digamos que o sea, una cercanía entre las dantas y las comunidades humanas y todo lo que implica las comunidades humanas. Entonces tenemos, por ejemplo, temas relacionados con enfermedades, transmisión de enfermedades, por ejemplo, entre animales domésticos y tapires, etcétera. Entonces, muchas de estas amenazas lo que han hecho es poner una presión muy significativa sobre las poblaciones de tapires y lastimosamente en las últimas 3 generaciones sí hemos visto una declinación significativa, sobre todo cuando leemos cuánto hábitat queda, ¿no? Cuánto hábitat se ha transformado. No tenemos una estimación nacional, de hecho parte de lo que tiene este programa es este tema de diagnóstico donde ya se están haciendo y se van a hacer más muestreos a lo largo del país para tratar de tener una idea de cuántas tapires hay en Colombia, pero simplemente, como te digo, leyendo qué ha pasado con el hábitat, sabemos que hay una reducción bastante drástica y las cosas, digamos que no lucen muy bien si no hacemos procesos que reviertan estas transformaciones, ¿no? Es decir, si seguimos como dicen business as usual o como si seguimos actuando como venimos actuando desde hace muchos años, es muy probable que la danta desaparezca en muy poco tiempo. La idea es que este tipo de iniciativas, como por ejemplo el programa de conservación, sean esas medidas que permitan que como humanos revirtamos estos procesos y no perdamos a la danta en las próximas décadas. Ok. Por acá tenemos una pregunta de Juan Camilo. Dice, ¿cómo están manejando la discusión en torno a la presencia de la danta de montaña en Sumapaz, teniendo en cuenta que la mayoría de registros confirmados están para la cordillera central? Es bien interesante la pregunta, con conocimiento de causa además. En realidad, bien, ahí sí irónico diría yo, porque la danta de montaña de hecho fue descrita de un cráneo que se obtuvo en el Sumapaz. Es decir, Roulin, que era un investigador francés, un explorador francés, estando en Bogotá le llegó un cráneo de un tapir de alta montaña que le trajeron de Sumapaz,
no se sabe por supuesto exactamente de dónde ni cómo, estamos hablando de hace bastante tiempo, y a partir de ese cráneo, este investigador francés describió a la especie. Desde eso hasta la fecha, realmente registros científicos confirmados no hay. Es decir, no tenemos especímenes en colecciones, no hay fotos que se hayan publicado en la literatura científica. Sin embargo, pues hay mucha gente que, no mucha, pero sí hay campesinos que dicen que lo han visto, incluso el ejército ha reportado que lo ha visto, y bueno, no sé si Iván tiene más información privilegiada del parque como tal, pero en realidad no tenemos una idea muy clara de qué pasa en la cordillera oriental. Es decir, sabemos que está hasta donde parte la cordillera oriental, tenemos estos registros históricos de Sumapaz y observaciones anecdóticas en el resto de la cordillera. No sabemos nada más, pero digamos que en términos de que esté en las condiciones óptimas ambientales, de hábitat y demás, es muy probable que estuviera. Es muy probable que esté incluso hasta Sumapaz, no sé si hasta Chingaza, pero por lo menos hasta Sumapaz, pero parte de lo que tendremos que hacer es confirmar precisamente esa información, ¿no? O sea, hasta dónde llega la distribución de la especie. José, bueno, para complementar, digamos, José da el porqué del programa de conservación. Tenemos información anecdótica, histórica, digamos en Sumapaz son comentarios así, que nos llegan y dicen, oiga, vimos un animal así grande, trompudo por tal zona, o vi una huella muy rara que tiene 3 dedos, o sea, quedan esas incógnitas y queda el ruido. Digamos que el programa busca eso, como incentivar de que convoquemos gente para investigar, convocar ONGs, convocar ideas. Sencillamente estas mismas discusiones vienen ligadas a todo este programa. Como, oiga, ¿qué hacemos para que la gente escuche qué está pasando? Y esa es la razón del porqué del programa. Tenemos que buscar la forma de incentivar, llamar y comenzar a ver cómo organizamos esta información, cómo confirmamos qué está pasando y así poder tomar decisiones reales. Porque seamos realistas, no podemos tener un guardaparques cada metro de un parque y asimismo es difícil detectar si está la especie. Incluso también es difícil detectar si alguien la está cazando o está interviniendo. Entonces tenemos que encontrar las formas de abarcar lo que más podamos con la mayor cantidad de gente que podamos. Y bien lo ha dicho el director de parques, es convertir a cada ciudadano en un guardaparques de las áreas protegidas. Que sea él el que diga, oiga, vi esto, me pareció sentir esto, y nos podamos comunicar y fluir más en la información. Claro, la educación ambiental y los diálogos es fundamental porque lo que decía al inicio, perdón, del live, no, que el trabajo no solo se quede en nosotros y en nuestros guardaparques que están en las áreas, sino que entre todos ayudemos a proteger, a conservar, a estar pendientes de lo que está pasando. Entonces, pues es súper importante este tema de educación. Acá, precisamente, Edison Herrera nos pregunta qué estrategias se podrían aplicar para mitigar esas problemáticas y conservar las poblaciones. Pues considero que una de ellas es esto, estos diálogos, como pasar la información, compartir la información, pero no sé ustedes qué otros tips nos tienen para decirle a las personas cómo podemos apoyar esta protección de las dantas. Pues si quieres yo inicio y me complementas, Iván. En realidad el programa está dividido precisamente en 7 estrategias y un poco lo que se hizo fue un ejercicio. Este programa no lo escribimos Iván y yo, ni lo escribió una persona sentada en su escritorio. Esto es un proceso participativo. De hecho, más de 20 personas participaron en diferentes momentos, en diferentes espacios, porque lo que necesitamos era traer tanto el conocimiento académico, científico y demás que se tiene de la especie, como el conocimiento de parques, de la gestión, como el conocimiento de las comunidades, ¿no? Entonces un poco lo que se hizo fue esa construcción colectiva. Y lo que llevamos fueron 7 estrategias que lo que le apuntan es a tratar de mitigar precisamente estas amenazas directas e indirectas. Es decir, hay cosas que son muy puntuales, que son temas de control y vigilancia, por ejemplo, ¿no? O sea, temas de asegurar que se reduzca la cacería, de hacer control, digamos, de transformación de hábitats naturales, sobre todo dentro de áreas protegidas, etcétera, que es como lo más básico, pero por supuesto un poco es el tema de cómo articulamos a los otros actores, es decir, cómo hacemos que las otras autoridades ambientales, que las otras entidades de gobierno
digamos, de entidades territoriales, llámense alcaldías, gobernaciones, etcétera, y cómo las comunidades se involucran alrededor de estas metas de conservación. Entonces tenemos estrategias que van desde lo netamente monitoreo, investigación, es decir, terminamos de generar información, confirmemos la distribución, por ejemplo, es una de las preguntas primarias que tenemos, está en la cordillera oriental y hasta dónde está, y en las otras dos donde tenemos más datos. Claro, tenemos puntos, pero necesitamos saber hasta dónde llega realmente la distribución de la especie. Pero eso pasa por muchas otras, hasta fortalecimientos de temas de conectividad, por ejemplo, trabajar con las comunidades fuera de las áreas protegidas para que facilitemos, por ejemplo, que individuos de tapir se puedan mover entre los fragmentos de coberturas naturales, temas de comunicación, temas de cómo hacemos educación ambiental, sensibilización, comunicación asertiva acerca de la importancia de la especie, hasta temas muy aplicados de que son, por ejemplo, la sostenibilidad financiera, ¿no? O sea, todas estas actividades, a veces es muy fácil decir, ay, sí, hay que proteger, hay que hacer educación, hay que hacer investigación. Sí, perfecto, pero todo eso cuesta plata, todo eso requiere logística, todo eso requiere articulación. Entonces, digamos que el programa está diseñado para directamente atacar estas amenazas directas e indirectas, atacarlas a partir de la articulación de los actores y darle, como te decía al principio, darle como un orden a esa articulación, que tengamos unas metas claras para que lo que todos contribuimos de alguna forma contribuya o aporte a esta conservación. Y en términos de la participación de las comunidades, pues realmente es que la conservación en realidad es un proceso social. Entonces es un proceso donde depende realmente de las comunidades, de los que conviven en estos hábitats con la danta, es decir, las personas que tienen sus fincas en estas zonas y las personas que están desde la ciudad, que queremos que se protejan las dantas, pero que tenemos que ser actores de este proceso, ¿no? Entonces, digamos que no tenemos tiempo para ir por muchos detalles, pero hay muchos temas en términos de consumir responsable, en términos de visitar y ser responsable en nuestras áreas protegidas, en términos de exigir a nuestros gobernantes que inviertan en planificación del territorio. O sea, hay un montón de cosas que como ciudadanos podemos hacer, incluso desde zonas tan lejanas como Bogotá, por conservar esos tapires que están en Otún, que están en Nevados, que están en las otras áreas del país. Digamos, José da un punto que yo creo que es muy importante, que a veces dejamos un poco de lado, y es entender que hay una dinámica entre nosotros y las dantas que es muy directa. Esto lo quiero decir en, digamos, cuando se visitan las áreas protegidas. Hay casos, hay problemáticas en las que la gente a veces se intenta acercar muchísimo a los animales pensando que son amigables. Y pues sí, las dantas son amigables, digamos que son a veces muy tranquilas, muy pasivas, y tienden a dar esa impresión de que están buscando el contacto humano. Mm, digamos, esa es una invitación fuertísima, es decirle a la gente, vemos una anta, vemos un animal, no lo toquemos, esperemos que él siga su camino, no nos quiere hacer daño, de pronto le da curiosidad, pero asimismo nosotros debemos respetar que debe haber un límite. ¿Esto Claro. porque ya lo dijimos antes, hay enfermedades que podemos transmitirles, ellas también nos pueden transmitir enfermedades y puede haber un problema con eso. Ujú. Tampoco alimentarlas, tampoco incentivar, digamos, el comercio de su cacería, así sea como para mascota, entonces que, ay, queremos una foto y tenemos una dantica chiquita, la especie que sea, y te la ponen para que tú te puedas tomar una foto, eso está mal, porque pues para tenerla debieron haber cazado a la madre, es un individuo que no va a poder vivir en el bosque, no va a poder cumplir sus funciones de jardinera de los bosques, conlleva Ujú. muchísimas cosas que a veces nosotros no, como turista o como visitante, no entendemos y están pasando y están dificultando todo este proceso. Y asimismo, digamos que Parques intenta entrar a esas comunidades y presentarles alternativas. Oiga, no intentemos hacer esto, intentemos hacer lo otro, identificar qué acciones socioeconómicas, se les dice así, están afectando a las dantas y qué podemos hacer para mejorarlas y que no afecten a la danta y apoyen a la comunidad local. Ujú. Muy importante lo que dices, que en cada live lo resaltamos, y es que cuando las personas visiten un área protegida o en general estén en algún espacio natural, respeten a las especies, tanto de fauna como de flora,
no las toquen, no le traten de llamar su atención dándoles alimento o de alguna forma para tomarles una foto o algo así, porque esto las afecta, afecta su espacio, su entorno. Hay que entender que están en su hábitat natural. Nosotros debemos respetar el lugar donde están las especies, tanto la danta como cualquier otra especie. Entonces, respetar esos espacios y pues no tratar o de interactuar con estas especies o de agredirlas o algo así. Entonces, esa es una invitación muy, muy importante que siempre les dejamos, igual que el uso de plásticos, de reducir el uso de plásticos, no llevarlos a las áreas protegidas o a la naturaleza, porque esto afecta a los ecosistemas, reducir el uso de plástico, tratar de utilizar otros elementos más biodegradables. Entonces, bueno, esta es una invitación que siempre hacemos desde parques nacionales. Por acá nos estaban preguntando si este live queda guardado. Sí, va a quedar acá guardado en Instagram y en nuestras otras redes sociales para que también nos ayuden a compartirlo con sus amigos y familiares y que entre todos ayudemos con esta educación y con estos mensajes de protección. Se nos está acabando el tiempo, no sé si nos quieren dejar cada uno un mensaje para las personas que se conectaron el día de hoy eh, para la protección de la danta y en general, no sé, algún mensaje que ustedes nos quieran dejar. Pues yo lo que diría, primero me alegra muchísimo ver 72 personas conectadas escuchando sobre Dantas. O sea, para los que trabajamos en esto, para nosotros es una especie súper carismática, única, evolutivamente diferente, etcétera, etcétera. Pero lastimosamente no todo el mundo sabe que es una Danta o que es un tapir, ¿no? Y es parte de esa identidad colombiana. De hecho, todo es lo que hablamos de tener tres especies, eso nos hace únicos, etcétera. Todos los colombianos deberíamos saber más qué es un tapir, qué es una anta, a saber qué es un elefante o un hipopótamo, ¿no? Entonces yo creo que es súper valioso este tipo de espacios, ver que hay gente interesada, me parece que es espectacular y el llamado realmente sería en eso, ¿no? O sea, convertirnos todos los ciudadanos en embajadores de la biodiversidad colombiana, es decir, que convenzamos y le demos a entender y a conocer a mis primos, a mis hermanos, a mis amigos, al barrio, toda esta enorme biodiversidad que tenemos y que como hablábamos durante el live, en realidad la conservación de la biodiversidad, lo único, diría yo, y a mí me encanta decir esto, y es que lo único en lo que Colombia sí puede decir que está en los primeros lugares y no hay forma que nos bajen es en biodiversidad. Es decir, si hay algo por lo que sentirnos orgullosos, lastimosamente por encima del fútbol, ojalá tuviéramos un campeón del mundo en fútbol, etcétera, no lo tenemos, pero sí somos campeones mundiales en biodiversidad. Yo creo que eso es de sentirnos orgullosos y esa biodiversidad está en este país porque nos tocó un lugar privilegiado y el privilegio viene con la responsabilidad que tenemos que como ciudadanos hacer algo por mantenerlo a largo plazo. Entonces, este es un tema de ser mucho más activos, mucho más proactivos, decisiones diarias en nuestra casa, como estabas mencionando, el tema de consumo de plásticos, consumo de agua, consumo de electricidad, cosas que podemos hacer en nuestro día a día, hasta ser proactivos de trabajar con comunidades, con nuestros gobernantes, exigir que se hagan las cosas bien. Son muchas las cosas que están en nuestro poder y al final es lo que se llama el poder de uno, ¿no? A veces creemos que yo solo no va a hacer el cambio y en realidad el cambio empieza por uno solo. Entonces, nada, la invitación es que valoremos, apreciemos estas especies únicas que tenemos, démosles el valor que tenga, ayudemos difundiendo esta información y pues ojalá que todos podamos de una u otra forma contribuir a conservar y que en 60 años nuestros hijos, nietos y demás sepan que es un tapir y puedan todavía ver un tapir en redes sociales como lo estamos viendo hoy por hoy, ¿no? Entonces, esa es como la invitación. Gracias, José. Bueno, yo creo que José lo expresó de una forma muy bonita y es eso, es entender el gran compromiso que tenemos, apoyarnos entre todos, es también entender que no somos instituciones aparte, que no es Parques haciendo solo una cosa o Procad haciendo solo una cosa. No, todos estamos trabajando en conjunto para estas grandes cosas, este gran compromiso que tenemos solamente por haber nacido acá. Ujú. La invitación es buscar en redes sociales siempre información, difundirla, presentarla, ojo, tener mucho cuidado que sea veraz, eh, eh, eso es muy importante. Eh, este programa pueden encontrarlo, digamos, en las redes de Procat. Próximamente ya va a estar también en la página de Parques. Ujú. Estamos surtiendo ahí unos temas técnicos. Y nada, es sentir que los animales son parte de nosotros y es muy importante tenerlos ahí. Una responsabilidad muy fuerte, pero es necesario.
Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo, por aceptar esta invitación, por enseñarnos tanto sobre las danzas de montaña y en general sobre esta especie. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Esperamos que el próximo jueves tengamos otro live con otro tema muy chévere, con invitados muy chéveres. Y bueno, nos veremos. Muchas gracias a ustedes por el espacio y los esperamos en un próximo live. Que estén bien. Chao. Gracias, un Gracias. gusto, chao. Chao.